divino todos los... No la quiero interrumpir. Vos explicaste todos los pasos de la planificación, pero a mí no me quedó claro si eso lo tenemos que hacer para las 6 clases. Y bueno, es lo que mi duda era si yo tenía que grabar el videíto y subirlo o lo hacemos así en vivo, digamos, en vivo, en directo. Ambas cosas, si querés, como para confundirte más. Y tenemos No, 2 semanas para hacer las 6 planificaciones. eh, a ver, vamos por parte. Ella Dale. podría ser una buena alumna Yo miles de preguntona en preguntas, tercero, ¿no? En pero no cuarto, sé Juan. si a los chicos les puedo hacer. ¿Vos qué decís, Juan? Para mí sí, ¿eh? A ver si sorteas esto, Patricia. A ver, vamos a ver si sale. Vamos por parte. Estas primeras 3 semanas van a ser de observación. ¿No hay dudas de eso? No. En estas 3 semanas que ustedes van a observar clases y ahí van a poder ver cómo van a ustedes después trabajar las simulaciones de clase. De ahí tienen que apropiarse un montón de cosas y ya va a haber dudas que no van a tener, dado que van a ver todas estas clases y observar estas clases. Después ustedes tienen que planificar una secuencia didáctica. Eso ya queda claro. De 6 clases, sea individual o en pareja pedagógica. Si trabajan en pareja pedagógica, la secuencia didáctica también es de 6 clases. Lo que pasa es que lo trabajan de manera conjunta. ¿Estamos hasta ahí? En este tiempo, ustedes tienen que empezar a planificar y empezar a enviar las primeras planificaciones, porque una vez que se terminen las observaciones con cuarto, los que arrancan son ustedes con las simulaciones de clase. Es decir, que podríamos poner el 6 de septiembre, es la última clase de los compañeros de cuarto, ustedes podrían arrancar el 10 de septiembre con las simulaciones. Para eso necesitamos que ustedes tengan bien trabajado el tema de la red conceptual, donde ustedes ahí pudieron seleccionar el material de trabajo y los conceptos que son importantes abordar en cada clase, y después, una vez que tengan eso bien trabajado y ya pulido y definido, empiezan a planificar. La primera clase, el primer plan de clase y el segundo lo tienen que empezar a enviar para su corrección, porque piensen que tenemos 3 semanas hasta que ustedes empiezan a exponer. Y de ahí todas las semanas después vamos a definir porque tenemos más tiempo con ellos, Juan. Por ahí no hace falta que den 2 veces por semana. Después lo vemos, ¿no? Sí, en realidad les cuento, es probable, o sea, nosotros vamos a arrancar con esta primer planificación. Es probable que de acá a la semana que viene, a la otra, digo, de acá a fin de agosto, yo sepa con precisión si puedo ubicarlos a ustedes o no en una escuela para que tengan al menos una experiencia, ¿sí? Pero de nuevo, yo lo voy a pensar en términos de qué agrega la riqueza de acercarse a una escuela en términos de, bueno, de costos y digamos, de experiencia nueva, porque en realidad con ustedes podemos pensar de nuevo que el 2022 es un año en donde van a ser una presencialidad plena. Esto creo que va a ser así. Entonces, bueno, planteémoslo por acá. Me parece que podemos empezar, como dijo Patri, una vez por semana, me parece. Uh-huh. Sí, por eso, sí. Vale, Gabriela, ¿querías decir algo? Sí, estaba pensando, las clases que tenemos que planificar son de media hora, ¿no? 40 minutos, sí, media hora, 40 minutos. Media hora, 40 minutos. Y tenemos que dar, o sea, por fecha de simulación, una clase cada uno. Claro, pero por ejemplo, podrían dar 3 esa clase, ese día, y 3 dan otro día y 3 dan otro día. Más de 3 clases por día. Esa era mi duda también, profe. Más el tema de una clase dura 40 minutos, digamos. Y nosotros tenemos que planificar 6. Es decir, sumamos todos esos minutos, perfecto. Claro, pero yo de acá... No, pero cada... 6 clases. ¿Cómo? Yo de acá a fin de año les voy a poder dar mis 6 clases. O sea, sí. Voy a simular la clase, las 6. Claro. Claro, en pareja pedagógica son 3 cada uno.
Lo Sí, importante es que hasta el 10 de septiembre por lo menos tengamos planificados y armadas 3 clases. No. A ver, vamos de vuelta. Perdón. Ustedes tienen que hacer una secuencia didáctica de 6 clases. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí todos están de acuerdo. A partir del 10 de septiembre, empezamos con las simulaciones de clase. Claro, pero yo te decía que tenerlas listas para que las vayas corrigiendo a ver si Bueno, está... eso lo manejan ustedes. Si cada uno tiene las 6 clases planificadas y la entregan y ya tienen la secuencia corregida, ya se preocupan. Pero Buenísimo. generalmente los planes de clase van y vienen 1 o 2 veces antes de estar corregidos y listos para la presentación. Entonces, ustedes tienen que presentar 6 planes de clase, seguramente van a hacer la simulación de 3 clases, porque no vamos a llegar. Imagínense multiplicar 6 por 9 más todas las clases que no podamos tener, es un montón. Entonces, pero igual la planificación es de 6, la secuencia es de 6 clases. Ustedes después pueden evaluar si a una clase le quieren grabar un video para que ese video después los ponga, pueda hacer un video que sea previo o post clase, eso también suma a sus clases. ¿Estamos? Porque tengan en cuenta que clase de 40 minutos, muchas veces hay que seleccionar lo que uno va a decir, cómo lo va a presentar y qué es lo que viene posterior a esa clase o previo. ¿Estamos? Consulta. Las clases tienen que ser sí o sí expositivas todas porque no podemos trabajar de otra manera. Sí. Escuchen. Positivo, sí. No, quería hacer era una ironía, Escuchen, yo estoy un poco podrido de todos los didactas y pedagogos que se la pasan diciendo lo terriblemente antipedagógico que es la exposición. La verdad es que para los que damos historia, el uso de la palabra, digamos, entienden, ¿no? Desconfío bastante de los que inventan la pólvora y dicen, voy a hacer todo mediante juegos y qué sé yo, no sé cuánto. Lo que sí nosotros propusimos y pusimos como eje de nuestro trabajo este año de que las prácticas vayan acompañadas de las TICs o de que puedan ustedes sumar a su exposición algo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, que inviten que convoquen, ¿no? Que no es lo mismo que yo esté acá hablando sin parar, que haya algo que acompañe mi exposición. Eso sí tiene que estar en todas las clases. Nos parece que suma, que es importante para los alumnos y alumnas, y es un trabajo que ustedes tienen que hacer previo y tiene que estar en la planificación. Por ejemplo, un Power, Patri, puede estar adentro de la planificación. Se supone que les podríamos proyectar a ellos un Power. En la exposición, sí. En la exposición. La clase no puede ser todo un Power. No, no. Si no, en la exposición, en la parte del desarrollo que vos quieras acompañar, lo que vos estás diciendo con imágenes, con algunas palabras que vos quieras remarcar sobre lo que vos estás diciendo, es buenísimo. Pero eso pueden acompañar videos, pueden acompañar imágenes, canciones, bueno, eso depende de cada uno y muchas veces, digamos, todos somos distintos y elegimos recursos distintos a la hora de trabajar, pero sí tienen que estar. Retomando lo que Te dijo... hago una consulta, perdón, cada clase sería entonces de media hora, 40 minutos cada una de nuestras clases. Después, bueno, Sí. vos decías que eran 6 o 3 en relación al tiempo que tengamos cada uno como para poder cumplir esas 6 clases. Y por día habría 3 personas que expondrían cada una de sus clases, o sea, serían 3 clases por día que se expondrían. Exactamente, exactamente, sí. Escuchen, vamos a hacer un repaso ahora te dejo, Carlos, de lo que acabo de decirles en relación al tema de la exposición y a todo el recorrido que hacen los que inventaron la pólvora respecto de que la exposición... A ver, el uso de la palabra, como decía recién Patri, en forma de monólogo, en forma autista, al margen de lo que me están escuchando, bueno, eso es antipedagógico desde ya, desde el momento que arrancamos. Ahora, yo tiendo a pensar que cuando hablamos de exposición en general,
tendemos a pensar de qué manera se va a dar un formato de auditorio y ejercicio de la palabra, en donde la responsabilidad que tienen ustedes como docentes cuando hagan la simulación, de hacer que la administración de esa palabra circule. Entonces, ahí hay un buen elemento para pensar cómo hago que los que están del otro lado respondas desde el sentido común, desde sus saberes previos, desde alguna convocatoria que, como dice Patri, puede ser un video corto, una imagen, o algún tipo de recurso que aparezca en la pantalla, que se presente, que los convoque un tiempo mínimo, porque ¿en cuánto tiempo puede pasar mientras alguien hace algo? ¿Entienden? El salón y la proxemia, la presencia física, hace que nosotros pensemos el salón como una posibilidad de ejecución de grupos, de diálogo. La pantalla es muy complicada para organizar la circulación de la palabra. Entonces, pensando en que tenemos 40 minutos como máximo y hacer que esa secuencia de conceptos se desarrolle, lo que nosotros pensamos que ustedes tienen que tener una gama de recursos, pero que el articulador central siempre van a ser ustedes desde la voz. Claro. El punto es este, es muy fina la cuestión, ¿no? ¿En qué medida ustedes hablan sin parar y sin tener registro de qué hay del otro lado? ¿Y en qué momento articulan, hacen una pregunta o convocan a mirar o a decir algo sobre una pregunta? Me parece que es muy importante cuando ustedes planifiquen qué es lo que van a ir diciendo, preguntas que funcionen como articuladores, que corten un segmento de lo que están diciendo para recuperar sobre lo que les responde los que están del otro lado. ¿Mm? Piensen que del otro lado puede ser que nadie diga nada. Entonces tienen que tener una repregunta o algún otro recurso, ¿no? Que genere una salida a ese momento. Sí, Carlos. No, retomando lo que vos decías, era los modos de expresión, ¿no? No existe una sola manera de expresarse. De alguna manera nos faltan a nosotros recursos escénicos para apropiarnos de ese espacio-tiempo. Como vos dijiste, en un aula tenemos un espacio definido y acá tenemos un espacio indefinido y un tiempo indefinido. A veces cuando se conversó del pacto previo de que haya audio o video, se tomó como un elemento no sé, que era una exigencia excesiva y yo considero que tiene que ser parte del acuerdo previo al establecer. Yo creo que así como tenemos un acuerdo previo cuando hay un aula, que es cuál es la entrada, cuál es el patio, cuál es el pasillo, cuál es la ventana, nosotros en nuestra definición de estas clases virtuales, faltaría un acuerdo definido en cuál es el comportamiento también del auditorio y su expresión, si no, no se puede desarrollar la tarea pedagógica centralmente. Eso no lo podemos cambiar, tenemos que aceptar la realidad tal cual es, porque tampoco vamos a inventar la pólvora, pero sí tenemos que tener esa consideración. A ver, no te termino de entender a qué te referís con... Me refiero a que el auditorio está fuera ambientado en el ámbito laboral, en su casa, en un montón de lugares, y no está ambientado en la postura como tenemos el tiempo-espacio cuando estamos en un aula. En un aula, te guste o no te guste, podrás estar pensando en otra cosa, pero tenés una postura física, una postura auditiva y hasta una simulación de atención. La postura de quien escucha cuando se presenta requiere, además de la voluntad, tener las condiciones interiores para hacerla. Nosotros no podemos cambiar a cada uno de los alumnos que venga con ganas, con interés, con algo, pero sí podemos tener un pacto previo de cuáles son las condiciones en las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, en lo posible, prender las cámaras si se puede, si no se puede tener continuamente las cámaras, apagar uno. Es decir, tener un convenio previo de atención y compromiso con esa clase. Porque si no terminamos siendo monologuistas de cuadros en un museo. Eso te pasa a vos, le pasa a todo el mundo. Eso es lo que vos planteaste en didáctica, pero a veces yo cuando me conecto a la computadora, mi computadora no tiene cámara. No es que es mala voluntad.
vos No, por ahí no, les pero no estoy exigís jugando, que pará. prendan las cámaras. Vamos a dejar las cosas, los temas particulares. Esto es una concepción general con las limitaciones que cada uno tiene. Si no, cada uno trae su historia Claro. personal explicando por qué sí, por qué no. Pero sí está la voluntad que cuando podés lo haces y cuando no podés no haces. Es una actitud totalmente Yo no tengo distinta. cámara, por ejemplo, tengo que estar en el Tampoco celular para podemos tener decir, cámara. Janina, que vos estás ausente en una clase No entiendo. y que vos siempre tenés tu presencia, con cámara o sin cámara. Ah, está bien. Bueno, Sí. entonces cuando yo hablo del conjunto de elementos, no hablo de una cuestión técnica, sino de una actitud que nosotros no podemos modificar, no podemos pedir que la gente venga con voluntad y ganas de escuchar e interés, pero sí tenerlo planteado desde la práctica, ¿no? Es decir, si se puede tener un acuerdo previo mínimo, yo por lo menos en mi experiencia de estos 2 años de dar clases en otros ámbitos, he tratado de generar un acuerdo previo de atención a los que quieren estar presentes, y si no, sugerirles que no entren. Estoy pensando algo, ahora a partir de lo que decís vos, Carlos, estoy haciendo asociación libre, ¿no? Un problema que nosotros vimos el año pasado con Patri es el tema del feedback, la invención de un feedback. Y el año pasado me acuerdo que había compañeros que actuaban, hacían un ejercicio consciente, voluntario, de convertirse en buenos estudiantes, que hacían preguntas recuperadoras, que hacían preguntas cuando había un hiato, ¿no? Y nosotros lo valorábamos con Patricia, dábamos la devolución diciendo, bueno, que había estudiantes que hacían un ejercicio de eso para ayudar al que estaba dando la clase. Ustedes son pocos, ¿no? No, Patri, me estoy pensando ahora, ustedes son pocos. Y se me está ocurriendo que en algún momento dije que iba a invitar a la gente de primero, ¿no? A mis estudiantes de primer año. Puedo invitar Manu Militari, digamos, ¿no? Diciéndole que... Queremos escuchar INTA. Bueno, no, porque está bien lo que dice Carlos. La verdad que nosotros el año pasado no lo pensamos esto. ¿Cuáles son las mínimas condiciones para crear un estudiantado inexistente en estas simulaciones? No lo hemos hecho, hemos apelado a la buena voluntad de los compañeros de la misma clase, porque la verdad fue esa. Creo que en algún caso juntamos tercero y cuarto, pero no sé si era una clase en ese... Hicimos una clase solamente de tercero y cuarto. Sí. Por eso ahora también vamos a probar con el ingreso de ustedes al aula de cuarto como observadores y alumnos que pueden preguntar. La verdad es que cuando ustedes den las clases van a sentir y van a querer que alguno, cuando ustedes hagan una pregunta, conteste, les devuelvan, que les contesten. Entonces es muy importante, lo van a notar, y para nosotros creemos que su ingreso al aula de cuarto le va a despejar muchas dudas, los va a tranquilizar o no con respecto a lo que ustedes después van a tener que hacer, pero creo que va a ser súper enriquecedor, porque primero que tal vez los conozcan a sus compañeros, pero no son sus compañeros de tercero, son otros. Entonces, la mirada sobre ellos va a ser diferente de la que puedan ustedes tener después cuando ustedes estén haciendo las simulaciones de clase, que hay ya otro afecto entre nosotros. Estamos viendo a otros, y a esos otros después los podemos criticar desde otro lugar que no es desde el compañero que tenemos al lado, o en este caso, en el aula virtual. Pero nos pareció que es un trabajo, sé que los comprometemos a que estén 2 horas por semana, más 2 días por semana, enganchados en esto de las prácticas, pero primero les va a despejar muchas dudas con respecto a cómo después ustedes van a hacer esas simulaciones de clase. Que son todas estas dudas que ahora nos están planteando y nosotros intentamos darle respuesta, pero cuando ustedes lo vean, seguramente les va a quedar mucho más claro. Entonces les proponemos que eso, por ahí podemos hacer un encuentro después nosotros, antes de sus simulaciones, para recuperar todo lo que ustedes vieron, trabajaron y todo. Pero eso va a ser fundamental para después ustedes posicionarse en el lugar de docentes practicantes y a la hora de encarar sus propias prácticas. Por eso estas semanas, tómenselas como de trabajo previo a sus simulaciones de clase.
trabajen las planificaciones, consulten todo, envíen borradores, bosquejos, pero empiecen a sacarse de sus dudas con respecto a las planificaciones, que me parece que eso es muy importante. Después, con autorización de algún compañero de cuarto, le podemos compartir alguna planificación que ya esté corregida, para que ustedes la vean escrita. Hoy le comentaba a Juan que recibió una planificación que estaba muy, muy bien, y a la vez es muy prolija, y a la hora de ser muy prolija es fácil de leer, entonces la interpretás rápido, y para el que está corrigiendo es un placer leer una planificación que esté prolija, que esté ordenada, que estaba muy bien, entonces es una planificación que se puede compartir. A la vez de la planificación ya vino el PowerPoint que va a presentar, y las actividades que se van a presentar, todo eso, verlo previamente, al que lo va a dar después, lo tranquiliza saber que está bien, que es algo que creemos que va a funcionar y que está acorde a la clase que tiene que dar. Por eso después si te parece, Juan, le pedimos autorización a los compañeros para compartir algún plan de clase que ya esté corregido, para que ellos también vean. Patri, les iba a consultar, en el tema de las observaciones de las clases que den los chicos de cuarto, ¿va a haber devoluciones después que terminen de dar la clase ellos? Como para, aparte de las observaciones que nosotros veamos, lo que ustedes le puedan llegar a decir, que por ahí no nos dimos cuenta. Pero nosotros en el momento, no, Juan. ¿O sí? No. Nosotros, ¿te acuerdas que le dábamos las devoluciones? En el momento que daban la clase, no. Se la damos a la siguiente. La verdad es que, te digo honestamente. No le dimos devoluciones, ¿te acordás? Porque si no se hacía muy extenso. Sí, no sé, si querés lo hacemos. Tendría que ser brevísimo, ¿no? Porque si no, ¿sabes qué? Imagínate Juan dando la devolución de una clase. ¿Sabés que no te quiero contrariar? Porque yo tengo tantas cosas en la cabeza y estoy cada vez más amnésico, pero me da la sensación de que lo hicimos en algunas oportunidades. Sí, pero en el momento que dio la clase, no. Hicimos un espacio, hicimos clases de evaluación y de coevaluación y de autoevaluación, pero en la clase como Tenés razón, sí. Bueno. Juana, ante cualquier duda, Patricia tiene razón, ¿eh? No. Te aviso. Nunca me falló. Sí. No, estoy pensando que por ahí, para que ustedes tomen nota de eso, podemos hacerlo breve, ¿no? Como para hacer que... Porque si no... Entiendo lo que vos, a dónde vas, Nancy. Igual yo iba a decir una cosa en relación a la evaluación de esta práctica tan especial para ustedes, ¿no? Sí. A ver, de toda esta experiencia, lo que va a pasar es que desaparecen todas las posibles convenciones, rituales, predisposiciones a la experiencia presencial, que implica les digo, implica en buena medida una mitad de la experiencia que configura la práctica presencial. Es decir, cuando nosotros vemos el aula, cómo se disponen los estudiantes, es decir, hay una cantidad de consideraciones que uno tiene que en este caso no van a estar. Bueno, entonces, digo, esa es una cantidad de experiencia que no vamos a poder recorrer. Pero, como les dije al principio, les dijimos, ustedes van a tener la posibilidad de verse varias veces, abordando un tema, articulando, van a pasar por varios estados. El primero es el de negación, ese no soy yo o esa no soy yo, ¿no? Odiarse un tiempo hasta que uno se acostumbra, y después ir viendo esos tics y las cosas a mejorar. Todo eso es una experiencia nueva. Ahora, ¿qué miramos nosotros? Digamos, ¿qué miramos con Patricia como para poder hacerles una devolución y pensar que la experiencia sea rica y que se la lleven como una experiencia de cajas de herramientas para el futuro? Primero, la etapa del trabajo de transposición didáctica, de planificación, es fundamental.
Sobre eso quería decir algunas cosas que dije el otro día con el tema del cuarto año. En la experiencia laboral, uno en general no anda llevando el plan de clase. Uno lo tiene montado en distintos lugares de la cabeza o de los papeles o del portafolio. Lo tiene como fragmentado, porque uno va haciendo como pequeñas disecciones y va acumulando algunas fórmulas que resultan más o menos exitosas respecto de las motivaciones, los diálogos, los recursos, ¿no? Pero eso se logra con todo un recorrido que es año a año. Yo quiero revalidar el plan de clase, el borrador, el papel de almacenero, salgan de la prolijidad que está hablando Patricia para este caso. Digo, ustedes el año que viene se reciben, el otro empiezan, toman cursos y qué sé yo, y van anotando cosas en papeles y después se encuentran con que en algún café que se sientan porque tienen un rato antes de empezar la clase, configuran con esos papeles, con lo que se acuerdan, una fórmula, una estrategia, un camino, y con un curso les va bien, y todas esas anotaciones son borradores, son anticipaciones, articulaciones de cómo gestionar un proceso en la realidad, ¿no? Me parece que es muy valioso no improvisar todo el tiempo. A mí me parece muy valioso no improvisar. Esto que les decía recién Patricia, ¿no? Cierto horror a la improvisación es bueno que lo tengamos como un tópico de este año. No improvisemos. Si podemos ponerle trabajo y ver plan A, plan B, etcétera, acudamos a esa. Entonces, digámoslo así, la mitad de lo que estamos haciendo en esta valoración de la experiencia es lo que ustedes hacen recuperando videos, articulando videos, editando videos, construyendo recursos que puede ser un PowerPoint, un juego, un pequeño video, seleccionando algo de YouTube, etc. ¿Y cómo lo ponen a trabajar eso en una estrategia de voy a mostrarles, voy a explicar tal cosa, tal tema? Entonces, ahí yo diría el 50% de lo que estamos haciendo va en ese lugar. Va en ese lugar. Y después la otra mitad es lo que ustedes puedan hacer en esta experiencia, que es un poquito más acotada. ¿Cómo expliqué? ¿Fui claro o no fui claro? Mi dicción, la precisión, la propiedad de los conceptos. Bueno, ahí cada cual va a ver que hay una gran cantidad de elementos que tienen que ver con la cantidad de lectura que tienen ustedes, cómo se aplicaron, en fin. Profe, ahí viene mi duda, a los dos, con la experiencia de ustedes. Uno tiene que ir a los conocimientos que ya más o menos... mi duda es si tengo que abordar los temas históricos que yo ya estoy segura, o puedo agarrar, no sé, historia argentina del siglo XX. O sea... O ir al terreno que me da seguridad, lo que estoy viendo, lo que ya vi. ¿Qué harían no te entiendo la pregunta. Claro, a la hora de hacer las planificaciones y elegir, mi duda es qué diseño curricular de qué año elegir. O sea, todavía estoy pensando porque miro los programas y yo no sé si ir a lo seguro, a lo que ya vimos en historia hasta ahora, o elegir un tema que me gusta, por ejemplo, que es historia del siglo XX, que todavía no llegué. Esa es mi duda. Como docentes, con la experiencia, ¿voy a un terreno seguro a lo que yo ya aprendí, digamos? Las materias, las temáticas que vi de historia, ¿o elijo algo que todavía no vi? Y me parece que lo razonable es, en este caso, no tener que abrir todo un filón temático para esta ocasión. Yo te sugeriría que eso lo evitaras, digamos. Hay que ir a lo seguro, Gianni. Yo en mi caso elegí el diseño de segundo, voy a abarcar el tema de los contenidos de la unidad 1, todo lo que di con el profe, historia argentina-americana más que nada, pero lo voy a relacionar con Europa, con los vínculos, con el tema del Renacimiento, la revolución científica, el humanismo, que es lo que me había dicho el profe la vez que expuse. Pero hay que ir a lo seguro, porque el contenido es el contenido, nosotros tenemos que trabajar todo, más que nada. Pero si tenemos un contenido que a mí me gusta mucho el tema del Renacimiento, quiero abarcar por ese lado. Claro. Sí, yo lo que les diría a todos, que es lo que a mí me pasó cuando yo empecé
a planificar en tercero y en cuarto es que, bueno, en mi caso no tuve elección de tema, era lo que tocaba la profesora. Yo me tuve que poner a estudiar, previo a planificar. Vos tenés que leer y leer mucho. Cuando ahora me toca a mí corregir planificaciones, yo me doy cuenta quién planificó habiendo estudiado, leído, y quién planificó sin conocer el tema. Claro. Entonces, a la hora de planificar, lean. Entonces, si ya tienen definido un tema, o si no lo tenés definido, definilo ya, para que vos puedas empezar a leer por lo menos que tengas una opción de 2 o 3 libros como para que empieces a vos leer, porque que corrige tu planificación sabe si sabes del tema o no sabes del tema, y más cuando haces una secuencia didáctica que tiene una progresión de 6 clases. Entonces, elijas el tema que elijas, ponete a leer, porque es fundamental y eso te va a permitir a vos planificar con otra seguridad. Cuando vos conocés bien y tenés material donde consultar, tenés varios libros donde vos podés apoyarte, eso te va a permitir planificar con seguridad y vas a tener menos chances de error. Y cuando planificás ahí muy sobre el aire y muy sobre la marcha. Por eso tienen 3 semanas, de acá a que empiecen a ustedes a ser los expositores, 3 semanas como para planificar y leer sobre un tema. Piensen que es una unidad, son 6 clases, es una secuencia corta de trabajo, entonces apóyense en que tenemos este tiempo, y que pueden hacer todas las consultas que consideren necesarias, pero ya, si no lo tenés definido, definilo ya el tema porque estás... Y con el diseño también. Y después se te suman otras materias, y entonces generalmente las prácticas terminan quedando relegadas, no sé si es por el horario que tienen las prácticas, pero aprovechen este tiempo donde ustedes van a observar las clases de cuarto como para avanzar con sus planificaciones, porque después una vez que arrancamos, no paramos. Y cuando te toque la clase, vos tenés que por lo menos 3, 4 días antes presentar tu planificación. Claro. Y que no te vuelva, porque si te vuelve la planificación, la tenés que entregar rápido. Entonces, por eso les digo que seleccionen el material de lectura, no solo el tema, sino el material de lectura con el que se van a apoyar en las planificaciones. Hay un tema que yo, digamos, no lo dijimos hasta ahora porque nos parece que, bueno, que es inherente a la clase. La práctica es el espacio de la vertebración de la profesión docente. Es decir, acá se pone en juego lo que ustedes estudiaron en psicología, lo que ustedes estudiaron en pedagogía, en didáctica, obviamente, y las materias curriculares, que están en diálogo, están todas en diálogo. Entonces, yo lo que diría es esto. ¿Por qué no lo dijimos? Porque se da de hecho que es así, que la propiedad digamos, del lenguaje con el que ustedes aborden las temáticas, es obvio que tiene que ser correcto. La articulación temática, porque les doy un ejemplo. Cuando yo empecé a ser profesor de práctica hace muchos años en el instituto, me encontré con un grupo que no me quería demasiado porque, digamos, yo decía las cosas, más o menos las cosas que digo ahora, porque son las cosas que creo. Y resulta que una estudiante haciendo la práctica fue a un curso y tuvo que dar un tema, como dice Patri, cayó en un lugar, en un momento dado, y estaban dando peronismo. Entonces, bueno, organizó peronismo, lo organizó mal, sin leer, y uno de los chicos que estaba ahí le preguntó sobre el cadáver de Eva, con una precisión meridiana, se ve que venía de una familia peronista, y la practicante no sabía que el cadáver de Eva, toda la historia, ¿no? Del cadáver de Eva. Bueno, entonces tuvo conmigo una charla que no fue muy amistosa respecto de que a mí me parecía un error insalvable dar historia argentina, que le hubiese tocado peronismo y no saber que el cadáver de Eva corrió la suerte que corrió, que todos ustedes saben, ¿no? Digamos, que la Libertadora tomó ese cadáver, que hizo de eso un estrago, que lo terminó secuestrando ese cadáver, y que eso es una parte importantísima de la fantasmática peronista y del periodo 55-73. Bueno, a ver, ¿quién más que el profesor de práctica o el profesor de historia le puede decir a un practicante que ese error es insalvable? Es insalvable.
Es lo mismo que en vez de decir Juan Domingo Perón, decir Juan Fernando Perón. No, no es Juan Fernando, es Juan Domingo. No, pero a ver, profesor, ese es un error. Entonces yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se llama Carlos Wolpowitz? ¿Carlos Wolpowitz o Carlos Wolpowitz? Carlos Wolpowitz. No le podemos cambiar el nombre, ¿entienden? Yo digo, a veces esto no se dice claramente. Uno aborda una temática y esa temática no puede tener errores. Si los errores son muy groseros y se reiteran, está mal. Después hay configuraciones que pueden dar lugar a ambigüedad, que uno las puede corregir, pero errores muy groseros. Entonces, lo que dice Patri es, traten de estar en un terreno en el cual ya hayan leído, para no tener que hacer el trabajo todo de cero. Cuando los practicantes van a una escuela y eligen un primer año y el profesor de ese curso está dando Grecia, capaz que otro primero está dando, no sé, los persas, y bueno, el practicante tiene que organizarse en función de esto. Dicho de otra manera, yo soy profesor de historia, voy al acto público y tomo el curso que está, voy y me agarra el regente o el vicedirector y me dice, bueno, miren, tiene que empezar desde acá, y empiezo desde acá, y no tengo alternativa, se supone que tendré que preparar. Entonces, en este caso ustedes tienen la posibilidad de elegir ese espacio, ¿no? Pero les reitero, nosotros le vamos a devolver lo que esté, digamos, si cometen errores, siempre la planificación es una posibilidad de anticiparle. Mirá que nos parece, ¿no? Pero a veces los títulos y la forma de presentar la planificación no tienen todo el desarrollo, y en ese desarrollo ustedes por ahí pueden cometer errores. Así que, digo, estén preparados para esto. Como este es un ámbito más recoleto, podemos tener algún tipo de... iba a usar la palabra clemencia, pero no es una palabra adecuada, digamos. Podemos tener más flexibilidad para pensar en qué medida podemos cometer qué tipo de errores. Los errores históricos groseros no están permitidos. Tenemos que estar preparados para las críticas, porque nos vamos a equivocar. Y sí. De los errores se aprende. Sí. Sí, igual si hay errores groseros, Juan te suspende la clase ahí en el acto, y lo he visto. No me así digas, que... no, espero que no me pase eso. Por eso era Lo mi he consulta, con el tema de las observaciones, porque vos, Patri, dijiste que nos ibas a dar una lista de lo que tenemos que observar, pero capaz que nosotros o no nos dimos cuenta, o se nos pasó, o no sé, capaz que pensamos que está perfecto el chico o la chica dándola, y el profesor o ustedes con más experiencia, claro, ahí le dicen algo que nosotros no lo vimos en ese momento, y eso puede servir también, por eso era la consulta. También tengan en cuenta que cuando nosotros dábamos las clases de manera presencial, la devolución era a uno y no a todos. Eso también a veces puede herir susceptibilidades. Y el año pasado tuvimos clases de devoluciones, cuando Juan tuvo que intervenir porque algo no estaba bien, lo hizo, pero generalmente se deja llevar adelante la clase. Y más que nada porque si no, no se termina más la clase, porque él puede dar una devolución súper larga, yo también. Entonces decidimos, y sobre todo porque la devolución no es individual, sino que estamos todos. Por ahí después sí, Juan, vos has mandado de manera individual a cada docente practicante que expuso. Juan le mandaba un audio dándole una devolución de la clase. Pero me parece que hacer una crítica por ahí entre todos, y no va a ser del todo constructiva, es por ahí chocante para el que está recibiendo esa crítica delante de todos. Entonces, por ahí hay que ser cuidadoso en ese sentido, no porque uno sea hiriente en lo que dice, ¿no? Pero a veces hay encuentros o choques entre lo que uno puede ver como docente y el practicante. O bueno, lo que podría ser preguntas que ustedes, o sea, ante cosas que ustedes vieron, que nos puedan preguntar a nosotros qué sobre esa, que ustedes notaron, que a ver qué, si nosotros notamos lo mismo que ustedes o no. Podemos hacer alguna cosa muy específica. Claro, sí. Listo. En algún momento nombraste de hacer alguna clase en la que rescatemos las observaciones nuestras, y ahí ustedes también pueden aportar las observaciones de ustedes.
digo, previo a nuestra simulación. Sí, después nosotros le vamos a pedir que esto que ustedes ahora van a empezar a realizar, estas observaciones, las manden por escrito para que nosotros podamos tener la devolución de ustedes acerca de cada clase que ustedes vieron, y también vamos a hacer un espacio para que esto tenga sentido, ¿no? Que antes de las simulaciones de clase nos reunimos como para poder terminar de aceitar esto y compartir las experiencias que cada uno de ustedes tuvo en estas observaciones, que creemos que van a ser súper ricas y que a ustedes los van a despejar de un montón de dudas que hoy tienen, y como los compañeros de cuarto esto ya lo vivieron, estas simulaciones de clase ya lo vivieron, hay cosas que ellos ya no preguntan porque ya saben cómo son. Por eso tomamos la decisión de que ustedes puedan observar estas clases en ese sentido, porque ustedes no tienen la experiencia que tuvieron los compañeros de cuarto en la presencialidad de tercero, en la no presencialidad y virtualidad de tercero. Yo les quería decir algo que forma parte de la mitología escolar, ¿no? Digo mitología, no porque no sea cierto, es cierto, pero en general no funciona así tan tajantemente. Ustedes saben que para la normativa de práctica, el profesor que recibe a un practicante tiene la potestad de terminar la clase, digamos, porque el profesor de práctica no va a todas las clases a ver qué pasa. Está en comunicación con el profesor titular, pero bueno, se supone que ahí tiene que haber un buen diálogo. Yo trato siempre que haya un buen diálogo conmigo, lo he logrado casi siempre, no obstante, en algunas oportunidades, les voy a mencionar una anécdota sin recordar quién fue, en este caso, la practicante que lo sufrió. Una profesora que era muy rígida, la profesora del curso era muy rígida, y que tenía un enfoque de la historia argentina que era a partir de las presidencias, muy institucional, y que llevaba un poco a lo memorístico y demás. Entonces, le chocó bastante el abordaje que hacíamos nosotros, que era un poco más dinámico, ¿no? Es decir, iba por temática y era un poco más procesual, y digámoslo así, estaba un poco más modernizado en términos de autores. Entonces, bueno, a la profesora del curso ya no le fue muy bien que nosotros llegáramos ahí, y la verdad es que yo siempre recuerdo esto, en un momento del proceso, de lo que sufrió esta chica con el curso y la profesora, yo iba a observar la práctica un poco para defenderla, ¿no? ¿Y a qué viene esto? Que muchas veces el proceso de práctica termina siendo un vía crucis, es una tortura. A veces por los docentes que los reciben ustedes, y a veces por los estudiantes, porque los estudiantes no están habituados, el profesor que recibe, el director le dice, va a venir un practicante, no se puede resistir. Entonces viene el profesor de práctica con su practicante, y el escenario de recepción, es decir, qué saben los estudiantes, qué están acostumbrados a hacer y demás, funciona en un plano que está desconocido. Entonces todo es como una especie de simulación. Los estudiantes hacen así con la cabeza, pero cuando hay efectivamente un proceso de encuentro, el encuentro no sucede. Esa es una posibilidad, la he visto. Y la otra es que los estudiantes se pongan de traste y le hagan la vida imposible al practicante, le hagan preguntas que el practicante no puede responder, o que la misma docente lo corrija permanentemente. Todas esas situaciones se dan. En la Profe, ¿el docente te evalúa Sí. o el que evalúa sos vos? No, en el espacio de la práctica justamente es el espacio en donde tiene que haber autoevaluación, hay evaluación del docente, en este caso Patri y yo, y también hay coevaluación. Puede haber una evaluación del compañero, si hay pareja didáctica, y después está la evaluación del docente de la cátedra. Son muchas miradas sobre un mismo proceso, lo que hace que uno tenga un aprendizaje y la necesidad de asumir una humildad para recepcionar distintas voces, que a veces, bueno, incomoda, no voy a decir que no, la verdad es que siempre incomoda, porque el que nos está diciendo cosas lo dice desde un lugar distinto al que nosotros presumimos que es. ¿Entienden? Entonces, nosotros lo que vamos a tratar acá es que todo sea muy propositivo.
pero la realidad es más cruel. Profe, consulta. Generalmente los chicos de tercero o cuarto, cuando es presencial, cuando se van a hacer las observaciones, después se da clase a ese mismo curso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno observa y observa cómo la profesora da clase, nosotros nos tenemos que, pregunta, ¿no? Por lo que dijiste me parece que no, pero no tenemos que ir por el camino que va la profesora, o sí, o podemos optar, tenemos esa opción de optar, de decir, bueno, Es muy hacemos la buena. clase. Yo creo que tengo que escribir sobre eso. Siempre es una negociación. A ver, ustedes observan, y los que son muy lúcidos y vienen y me dicen, mirá, Juan, acá hay un plano de el abordaje temático, acá hay un plano del abordaje de lo vincular, y acá hay un plano del abordaje procedimental, la estrategia docente, que yo no concuerdo y me parece que está mal. Entonces yo le digo, no personalices, describime el proceso y presentá esa estrategia en términos de crítica y vos propone cómo superarla. En términos teóricos, ahora, a la hora de llevarlo a cabo, ¿qué voy a un aula y le demuestro a los estudiantes de esa profesora o profesor que yo voy a hacer todo lo distinto para demostrarle a la profesora que estaba equivocada? Es imposible. Ya estamos en el curso. Claro, entonces yo lo que le digo a los estudiantes normalmente, bueno, empecemos utilizando las mismas estrategias, ¿entienden? Porque si ustedes llevan de pronto una estrategia muy revulsiva respecto de lo que los estudiantes están acostumbrados a hacer, claramente se produce un choque hacia la persona del docente. Es complejo. Por eso, si ustedes me dirían, Juan, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que yo tuviese un cuerpo de 3 o 4 docentes tutores con los que trabajar, y que el Estado le pagara y que, digamos, fuéramos un cuerpo permanente, ¿entienden? Claro. Pero no, uno usa docentes que en sus horas de clase, desde su perspectiva, en una institución determinada, con grupos de estudiantes que están acostumbrados, etcétera, etcétera. En ese plano tan complejo, nosotros insertamos, porque en realidad venimos con un plato, digamos, venimos de un plato volador, caemos y estamos en un periodo y nos vamos. Entonces yo siempre intento que seamos lo menos revulsivos posible, pero también, digo, acá hay un mix interesante. Si en un curso no se está haciendo algo, de manera elegante proponer ese algo distinto. ¿Sí? Bueno, ¿qué me pasa a mí con los practicantes de la 6, que siempre en su mayoría son muy buenos? Sea en la 4, sea en la 6, sea en la 92, en las escuelas que voy, cuando después me encuentro los pibes, me dicen, que vuelva el practicante. Te iba a decir eso. Tengo el caso de un practicante que ya terminó las prácticas de cuarto y todo, que fue así, que fue a dar clases y los chicos, cuando se despidió, que se despidió con la pareja que estaban dando clases los chicos le decían, pero no te vas a quedar vos, le decían, nosotros queremos que te quedes. Y bueno, por eso te digo, a veces evidentemente dio algo que la profesora no daba, o el profesor en ese momento no daba. Por eso digo, ir no en contra, pero digo, seguir como nosotros estamos estudiando, que creemos que va así, o ir por los pasos de la profesora que está. Sí. A mí me han puesto en problemas, porque, por ejemplo, en algunos casos donde los practicantes tenían mucha convicción con respecto a lo que tenían que hacer, y por ahí no me escuchaban del todo, o no podían, porque la fuerza de la temática o la fuerza de su estilo los llevaba a hacer lo que creían, y estaba bien, y era exitoso, y la práctica era muy buena, pero mi relación con la docente del curso, la mirada era, ¿qué me trajiste? ¿A para qué? ¿Para que me subleve los pibes? O sea, la evaluación de esa docente. Al otro año tengo que volver a esa misma escuela, decirle, hola, fulanita o fulanito, ¿cómo te va? No me das de nuevo. Vamos. Entonces, les digo honestamente, esa es la parte de, digamos, uno va cursando diplomática. Yo voy por la diplomática 48, digamos, ¿no? Diplomática 1, porque, claro, Es un poco y un poco. A mí me pasó cuando tomé las primeras horas que tomé en danza, me pasó de que había una profe que a chicos del primer y segundo año les había planteado un plan de 45 danzas folclóricas para que se aprendan en el año, con coreografías y todo. Y yo no iba por eso, pero de alguna manera me tuve que acomodar, y como fue una provisionalidad, el segundo año hice todo lo contrario, pero bueno, ese año lo tuve que terminar.
¿qué iba a hacer? ¿Les iba a decir que las 45 danzas que se aprendieron no servían? Lógico, es así. Bueno, esto, esto que plantea Nancy, que estamos hablando, Gaby, es muy interesante desde el punto de vista de cómo se conecta esto que estamos empezando a hacer con un pensamiento de la profesión. Ahora, yo les voy a dejar esto para cerrar la clase de hoy, ¿no? ¿Por qué los chicos reales que están con sus profesores dicen que vuelva al practicante? Porque el practicante fue e hizo todas las clases, las preparó, entra con ganas, se aprende el nombre de pila de los pibes, le pregunta a los pibes, está pendiente si el pibe entendió o no entendió, y después cuando el docente pasan los años, no lo hace más. No. ¿Por qué no lo pensamos esto, no? Se los dice alguien que, digamos, vive al borde de la enfermedad, porque, digo, amo mucho la profesión, pero me lastima mucho ver eso, lo veo todo el tiempo, ¿no? Yo entiendo que cuando uno tiene muchas horas no puede hacer lo mismo. Lo que no entiendo es romper con ese cuadro de buenas prácticas mínimas. Claro. ¿No? Es decir, ¿por qué razón esto de escoba nueva va re bien? ¿No? Va el practicante y sí, ¿no? Va a dar clases, las va a preparar, va a escuchar a los pibes, las va a corregir, los va a acompañar, y después eso desaparece. Todo un tema ese, todo un tema. Profe, ¿desaparece o nunca fue genuino? ¿Cómo? ¿Desaparece porque uno se cansa o tal vez nunca fue genuino, sino fue forzado para aprobar una materia? Yo te voy a hablar por mí. Yo tengo las mismas ganas de seguir aprendiendo y me parece que es como inherente a mis ganas de seguir aprendiendo el socializarlo. En esto hay una parte que es teatral y también es parte de nuestro ego, digamos. El que es docente es que está pensando en su protagonismo y que el resto lo escuche y estudió y le gusta, bueno, también. Eso no desapareció. Yo soy alguien que pone la primer columna la pasión. Si alguien no tiene pasión por hacer esto, bueno, podrá estar habilitado para hacerlo, pero eso se va a ver claramente. Si alguien no está preocupado por la realidad, no lee los diarios y no habla de política, etcétera, y bueno, la verdad es que se equivocó de lugar en el profesorado. Digo, eso se ve, ¿no? Y después, el que quiere vivir de la cultura y estar en contacto, eso también se ve y no se compra. Ahora, yo entiendo que alguien no sea del todo apasionado. Ahora, después tiene que cumplir con la obligación de lo que la profesión manda. Y el que no es apasionado mucho no transmite, profe, pasa. Mira, yo lo que digo es, no quiero jugarme al todo o nada, creo que la vida son grises. Yo creo que, digo, no es blanco o negro, ¿no? A todos nos pasa el cansancio. Digo, también uno tiene que reciclarse. A mí me ha pasado que yo no podía dar clase en secundaria ahora. Hace muchos años que no puedo dar clase en secundaria, porque me aburro, y los pies se dan cuenta que yo me aburro, y me canso de que no entiendan. Les digo honestamente, se los digo con honestidad. Entonces, me parece que pasé por esa experiencia, pero sería un cretino si yo les digo, no, yo voy ahora y agarro un chico de No, la verdad es que al otro día no querría ir. Uno tiene que reciclarse. Esto es una tarea que nos quema. Pero de cualquier modo, mientras la hacemos, digamos, mientras tenemos ese compromiso, hay reglas mínimas. Reglas mínimas. Yo veo cosas que son... para poner en un libro Guinness, digamos, ¿no? Yo estoy viendo, yo soy vicedirector de una escuela y esto que se los digo es así. Yo entro a Classroom y veo que profesores de filosofía de sexto año le dicen a los chicos que copien la carpeta a mano, porque quiere ver el esfuerzo. Entonces yo dije, esto es, ya está. Se entiende, ¿no? O sea, ¿qué le voy a explicar al profesor de filosofía? Yo le voy a explicar Nietzsche, Kierkegaard. No, digamos, yo tengo una pasión por la filosofía, pero no le puedo decir a un pibe de sexto año que el año que viene se pueda anotar en filosofía y letra, que escriba la carpeta a mano en el 2021, después de un año de virtualidad. A ver, a ese profe, esto va a quedar grabado, pero no me importa nada, hay que sacarlo a patadas en el culo, pero no se puede. A ver, ¿qué hace ese profesor? ¿Por qué hace eso? Y lo deja en el Classroom, y yo lo veo. Sí, Gaby. No, me pareció que levantaste la mano. Bueno, ¿entiendes lo que digo? Es que, nada, me indigno como vos. Sí, bueno, ¿y saben por qué llegó esto? Porque un padre que es docente
me manda un mensaje y me dice, a ver, vicedirector, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no supervisan? Yo también soy docente. Amo mi profesión, doy mis clases por Classroom, fíjese lo que está pasando en tal curso. Entro y me encuentro con esta variada gama de naderías, de sonceras, es decir, ¿qué le pasa a ese docente? A ver, tendríamos que tener alguna mínima potestad para decirle a ese docente que, bueno, pero se lo tengo que decir elegantemente, porque el sistema no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero, digamos, no entremos en la normativa, hablemos de la cuestión de fondo. Ahí no hay pasión, ahí lo que no se está cumpliendo es el mínimo. El mínimo. Y se está muy perdido. Ahora, mi pregunta es, ¿hay gente que lo hace por negligente, lo hace porque no está del todo habilitado, hay un problema de idoneidad? Creo que hay un mix. Creo que los institutos... ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo? ¿Qué se hace con eso? Y, digamos, yo le mando un mail que cada palabra tiene filo, le mando ese mail y lo conmino a que no siga haciendo eso. Pero después se va de mi escuela y se va a otra, donde a lo mejor el control no está, y hace eso mismo. Sí, es que no sé, es muy complicado porque, bueno, perdón, compa, pero lo pongo así. Con Chani ya lo hemos hablado igual. Tenemos un compañero que está con nosotros, igual es más compañero de ustedes, viene del primer año, ¿no? Se fue Gaby. Iba a hablar. Se cortó justo, menos mal. Justo. Che, Gaby, quiero saber, mandalo en cana, vamos. Claro, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Nancy lo Gaby, habló te con fuiste. vos. No, Vamos. con Gianni dijo. No Ya, sé ya. por dónde viene. Decilo Sí, que lo porque pensamos, Gaby. nosotros lo conocemos desde primer año y bueno, y por culpa de él los profes terminan silenciando los grupos de WhatsApp. La otra vez le empezó a la profe Panegas, le empezó a decir cosas totalmente sin sentido, que no venían al tema, y la profe quedaba, viste, como una encrucijada, pero no tenía coherencia, o sea, quizás él lo sabe de otro lado, no sé, porque lee, pero no estaba relacionado con el contenido de la materia, ni mucho menos, o sube cosas a los grupos que después nos terminan silenciando los grupos. Es un personaje, Sí, yo creo sí. que lo conoce Yo creo todo. que no, yo no sé de quién estás hablando, pero me imaginé una persona, Juan, que no sé si me decís si es la misma que me imagino yo. No, fue estudiante de INTA conmigo, ¿no? Si ya No Sí. fue del año pasado, ¿no? ¿Con nosotros? No, en primer año, Juan, vos lo tuviste, sí. Sí. No, ya sé, tuvimos que negociar con él, tuvimos entrevistas, estuvimos a un punto de intervenir. El problema es que como ustedes son adultos, digo, ustedes todos los estudiantes son adultos, no hay digamos, ¿a quién voy a llamar al padre para corregir esto? Es decir, Pero él, profe, yo él creo dijo que hay- está haciendo el tramo pedagógico, yo no entiendo por qué él está cursando las materias históricas, por ejemplo. No, O está mintiendo, no sé. si él tiene título, si él tiene título universitario como profesional, puede hacer el tramo y podrá dar determinadas materias con su título, la incumbencia que tenga. Y si él Él está... dice que es abogado. Sí. Bueno, por eso digo, él podrá dar con el tramo pedagógico las materias que le permite abogacía, y por otro lado hace profesor de historia, y eso es otra canción, digamos, va por otro carril. ¿Mm? En ese caso tendrá otra incumbencia. Ahora, hablando del tema, y para cerrar, yo creo que, a ver, entiéndanme bien lo que voy a decir, yo creo que hay competencias mínimas para la profesión, y quienes no están, por distintas razones, no están en curso de poder cumplir con el desarrollo de esas competencias, y por lo tanto no tienen que estar habilitados. A mí no se me cae nada, y se los digo blanco sobre negro. Hay quienes no pueden aprobar una materia conmigo y cuando vienen a rendir la materia al final no la rinden mal. ¿Cuántas veces? No tengo problema con que sean 6, 7, 8 veces. Si la persona del caso quiere entrar por la ventana y hay una puerta, yo lo invito a entrar por la puerta, lo ayudo, pero si él no quiere, no se recibirá. Y me parece que tiene que ser así. Lamentablemente después hay todo un marco bastante demagógico para decir que
todo ingreso irrestricto, todos podemos ser docentes, hay derecho a estudiar no sé qué, no sé cuánto. Y después, cuando somos ciudadanos y tenemos nuestros hijos, los mandamos a la escuela, decimos, ¿cómo puede ser posible que tenga a esta persona como docente? Bueno, pongámonos de acuerdo. Lo nuestro es una profesión, la queremos defender como tal. Bueno, hay normas deontológicas, éticas, normativas que son mínimas. Entonces, en este espacio de la práctica, ahora lo estamos hablando de esta manera, pero nosotros tratamos de que eso quede claro, ¿no? Que eso quede claro. Bueno, gente, redondeamos con esto. ¿Alguna cosa más? Pregunto, ¿la secuencia didáctica que teníamos que hacer, arrancábamos hoy? En el sentido de que ustedes ya tienen todo el material y las consignas que nosotros les solicitamos ya las tienen. Una vez que tengan el material, las secuencias realizadas o los primeros planes de clase para que nosotros podamos ir corrigiendo, bienvenidos. Los envían a Juan o a mí, pero ya las consignas las tienen todas. Claro, Está bien, porque, el tema, perdón, Patri dice 10 minutos, segundo momento, 20 Yo por eso minutos. les propongo algo. Libre albedrío, ¿no? Les propongo algo. Veamos las primeras clases de los compañeros de cuarto para que ustedes se saquen todas las dudas y después tenemos una clase previa a las simulaciones, ¿te parece, Juan? Para aceitar todo esto, conversarlo. Porque cuando hablamos sobre cosas concretas, a ver, ustedes tienen un eje. Ese eje, o varios ejes generales, vertebran conceptos, estructuras, procesos. De ahí ustedes secuencian 6 clases que obviamente tienen una continuidad lógica y, digamos, después cada uno de esos momentos que es una clase tiene un inicio, que es una motivación, una estimulación, tiene un desarrollo y tiene, digamos, una constitución que necesita recursos, está articulada, etcétera, etcétera. Lo que le está pidiendo Patrick es que ustedes tengan esa secuencia constituida desde el punto de vista temático, con títulos, con elementos. Van a tener un montón de dudas, pero eso es lo mínimo que tienen que tener para empezar a planificar. Para que ustedes entiendan, ¿cuánta temática desde un punto de vista de un desarrollo tal necesito y cómo la secuencio? Lo primero que le vamos a decir nosotros es, ¿te parece este tema 40 minutos y este otro 40 minutos? Porque vamos a entender que de acuerdo a un desarrollo X, en un caso necesitan más o menos tiempo. Ese es el primer elemento que aparece claro. Otra es, por ejemplo, que ustedes algún tema general lo eludan y vayan por un tema secundario. Entonces le vamos a decir, ¿te parece que esta temática se acomoda al eje fundamental que vos estás atravesando? ¿Entienden? Entonces ahí empieza a haber una congruencia y una coherencia en el desarrollo de la secuenciación, que se supone que puede ser helicoidal, pero seguramente es de continuidad. Una clase es la 1, la otra es la 2, la 3, ¿no? ¿Me explico? Entonces, lo primero que aparece es eso. Entonces, ustedes acomódense a formular esa primera etapa. Está claro que a medida que formulan esas 6 clases, lo que tienen que decir en esas 6 clases está acomodado en una lectura, en un conocimiento, en un cuadro de tengo recursos, busqué esto, busqué lo otro, porque ahí hay un montón de tiempo invertido. Nosotros sabemos que eso lleva mucho tiempo, por eso Pati les dice, bueno, acomoden eso y después vamos por las preguntas más chiquitas. Sí, cualquier duda que tengan, nos consultan, Janina, si vos tenés dudas a la hora de elegir el tema y preferís que por ahí te demos una mano con eso, también no hay problema, a la vez que si necesitan material de consulta de lectura, nos consultan, Juan, mira la biblioteca esa. Entrega material y está bueno que por ahí consulten qué leer. Es interesante porque a veces nos quedamos solamente con lo que nosotros tenemos en casa, por ahí ahora aparte hay mucho material digitalizado, está bueno por ahí tener 2 o 3 miradas de un tema. Sí, yo no tengo problema en tirarle, a veces los complico porque por ahí les tiro una secuencia que implica un recorrido que ustedes no hicieron, pero bueno, es una alternativa, ¿entienden? No tengo problema en hablar de la temática, quiero decir,
el contenido de la cuestión, qué historia, qué contenido de historia voy a desarrollar, no sé por dónde abordarlo, o con qué libro sigo, no tengo problema, les doy mi versión, ¿no? Que es acotada, pero bueno, es una. Profe, yo te quiero pedir algo, siempre me da vergüenza, pero No, como dale. tenés esa biblioteca tan grande, mi mamá trabajó muchos años para una editorial ilustrando tapas, al igual que mi abuelo. Sí. Y cuando yo googleo el nombre de ella, generalmente me aparecen tapas de mi abuelo, pero a mí me gustaría armarme yo una colección impresa de todas las tapas que ilustró mi mamá, que no las tiene. Y bueno, por ahí vos tenés alguno de esos libritos, sin compromiso, cuando puedas. ¿Cuáles Son son? libros de Losada, muy, muy populares, digamos. O sea, en la mayoría de las bibliotecas hay de esos libros. Si llegás a tener alguno de Pero para, Silvia, esa era literatura, era una línea de literatura de ficción. sí, por ejemplo, la otra vez encontré El hombre de, ay, ¿cómo se llama? De José Ingenieros, El hombre mediocre, por ejemplo, en internet. Pero bueno, no me aparecen muchos. Y bueno, por ahí, si vos Me tenés fijo. alguno, Silvia Valdesari, porque algunos son de Silvio. Acá bueno, me voy a anotar una. Esta es mi biblioteca filosófico-histórica. Tengo otra biblioteca que es literaria en el Start. claro, no sé si vos por casualidad encontrás uno, si tenés ganas de mandarme la foto, sin compromiso, no es algo que... No, aparte mi mujer es profe de literatura, entonces ahí nos peleamos porque yo digo que me robó buena parte de mi biblioteca de ficción, así que voy a ir a buscar. Cuando puedas, sí, sin compromiso. Última consulta. Sí. Con el tema de las clases, de las observaciones de clases, ¿nos vas a mandar el Meet? Nos mandan el Meet para... listo. Así. Sí, después les compartimos el Meet y le subimos una guía de observación para que ustedes se puedan guiar. Y bueno, todas las dudas que tengan, nos mandan mensajes, no hay problema. La idea es que estas semanas sean de trabajo, de mucho trabajo, planifiquen, piensen bien qué tema. Si tienen dudas nos consultan, porque a veces uno se empieza a marear y por ahí con la ayuda de otro, podemos ser nosotros, puede ser un compañero, pero consulten todo, así una vez que empezamos las simulaciones de clase, ahí arrancamos porque nos subimos a una vorágine cuando ya nos pasó el año pasado. Por eso tengan en cuenta, estas semanas utilícenlas para leer y planificar y nos consultan todo lo que quieran, no hay problema. Y Patri, ¿cuándo estaría subiendo la planificación así ya la podemos ir viendo, la de cuarto? Hoy le pregunto a la compañera a ver si la quiere compartir, porque yo en mis planificaciones que tengo son todas planificaciones de la presencialidad y prefiero que vean una desde la virtualidad que es mucho más, que les va a ayudar. Vos decís la de PAME, ¿no? Te digo la de PAME porque a mí me pareció, si la querés ver, me pareció la fundamentación muy prolija, los objetivos claros, porque a veces, es de lectura amable, prolija, por eso te comenté, Juan, y es lindo por ahí compartirlo con ellos para que se puedan. Seguro. Así que bueno, gente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes. El lunes. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe, saludos.